La historia es una disciplina académica que estudia los acontecimientos pasados, especialmente los de la humanidad. Se enfoca en la recopilación, análisis e interpretación de fuentes históricas para entender cómo han evolucionado las sociedades y la humanidad a través del tiempo. Mi nombre es Elmer Rolando Castillo, cursando la carrera de licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEM. Esta tarde venimos a hablar sobre generalidades de la historia. Para ello, tenemos que conocer un poco de lo que es historia. La historia es una disciplina que estudia los conocimientos del pasado de la humanidad desde la aparición del ser humano hasta nuestros días, enfocado con acontecimientos reales o ficticios. Con la historia podemos reconstruir el pasado de las sociedades culturales y mejorar el futuro. Las mediaciones las encontramos mediante narraciones y hechos vividos que nos perfeccionan para un mundo mejor. El tema de hoy es sobre las generalidades de la historia. De ello, se desprenden dos puntos muy importantes, los cuales son las fuentes de investigación histórica y las ciencias auxiliares de la historia. Como generalidades de la historia, esto significa que son elementos que nos proporcionan información acerca del pasado humano y cambios en su entorno. Estos cambios pueden ser científicos o culturales. Las fuentes de investigación histórica son elementos que nos proporcionan información acerca del pasado humano. Dentro de ellas se desprenden las fuentes directas y las fuentes indirectas. Como concepto o como para entender qué son las fuentes de investigación histórica, pues esta se refiere a la metodología empleada para buscar, estudiar los hechos y acontecimientos que ocurrieron en el pasado. El objetivo de esta exploración es reconstruir eventos de manera objetiva y con la mayor precisión. Las fuentes directas, estas son aquellas que provienen de la época en que ocurrieron los hechos y que tienen contacto directo con eventos. Y las fuentes indirectas son los documentos escritos por personas que no estuvieron presentes en un hecho histórico, pero que igualmente lo cuentan. Las fuentes de investigación histórica se desprenden en fuentes directas y estas fuentes directas se manejan unos conceptos. Las crónicas son narraciones de eventualidades ocurridos en la línea de tiempo desde la aparición del ser humano hasta nuestros días. Los documentos, estos son escritos que contienen información relevante sobre un evento o una serie de eventos ocurridos en el pasado. Estos pueden ser crónicas, diarios, cartas, registros gubernamentales, tratados, libros de historia u otros tipos de documentos escritos. Las inscripciones son documentos que han perdurado a lo largo del tiempo, proporcionando información valiosa sobre las culturas y civilizaciones antiguas. Los códigos en la historia son sistemas diseñados para ocultar o proteger información, mensajes o datos de acceso restringido. Estos sistemas han sido utilizados desde la antigüedad para la comunicación segura, la protección de documentos y la evasión de controles. Las pinturas es el arte y la técnica de crear imágenes a través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie, ya sea papel, tela, madera, pared, piedra, etc. Luego, los geoglifos. Son figuras que se dibujan en el suelo o en laderas de una montaña con tierra o piedra o cualquier otro objeto.
Los pueblos antiguos de diversas partes del mundo solían producir este tipo de dibujos en forma de mensajes. Los petroglifos es un grabado que en la prehistoria se desarrollaba sobre las piedras. Los seres primitivos de este modo golpeaban las rocas y las desgastaban para dejar piedras marcadas con cierto mensaje. Luego vienen las fuentes indirectas, clasificadas en tres, lo que son los edificios y sus restos. Estos nos ayudan a conocer el pasado de la ingeniería y su talento espacial, mezclando ciencia con avances tecnológicos, que a la fecha no se tiene explicación concreta. Los utensilios, el origen de ellos se remonta a la prehistoria, donde los humanos comenzaron a utilizar piedras afiladas como cuchillos rudimentarios para cortar, pelar y cazar. Los restos fósiles, a estos se les puede llamar arqueología, y es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a través de sus restos materiales conocidos como artefactos. Estos artefactos incluyen herramientas, cerámicas, armas, estructuras y otros objetos que nos permiten entender cómo vivían y se organizaban las civilizaciones pasadas. Luego de conocer las fuentes de la investigación histórica, tanto de fuentes directas como fuentes indirectas, pasamos a conocer las clasificaciones de las fuentes. La 1. Las fuentes orales. Son documentos no escritos que pueden contener información histórica o de tipo documental, ampliamente utilizada por los investigadores de múltiples disciplinas. Algunos ejemplos con la historia y los testimonios de personas que vivieron algún acontecimiento. Los relatos que nos cuentan las personas tratan sobre eventos y circunstancias importantes en el desarrollo de una sociedad. Estos se basan en hechos verdaderos y tienen como propósito divulgar tanto las tradiciones del pasado como reafirmar la identidad de los pueblos y protagonistas de tales narraciones. Las fuentes escritas es una fuente documental habitualmente usada como fuente de la historia, es decir, se utiliza normalmente para tener plasmado algún tema o algún escrito de mucha importancia o simplemente para no perder ese apunte, siendo valioso o no. Las fuentes arqueológicas son datos que sirven para reconstruir la historia, incluso en periodos o lugares en que no hay fuentes documentales o escritas para hacerlo. Las fuentes fósiles de restos de fauna, flora y humanos son aquellos restos de organismos que habitaron la Tierra en periodo geológico determinados y que permite conocer información sobre el estrato rocoso en el que fueron encontrados y entender el proceso geológico del planeta. Luego de conocer las clasificaciones de las fuentes directas e indirectas, pasamos a conocer las ciencias auxiliares. Estas ciencias auxiliares se dividen en fuentes directas y en fuentes indirectas. Dentro de las fuentes directas tenemos la geografía, la cronología, la epigrafía y la paleografía. Dentro de las fuentes indirectas tenemos la paleontología, la arqueología, la antropología y la heráldicas. Dentro de la geografía, esta es una ciencia de la superficie terrestre
a la que se divide en longitudes y latitudes y representan gráficamente en planisferio. La cronología. Esta ciencia se ocupa de determinar la fecha exacta en que ocurrió un acontecimiento para luego ordenar una serie de acontecimientos históricos en orden temporal. La epigrafía es la ciencia que estudia los epígrafes, es decir, las inscripciones antiguas. Las inscripciones son frases breves que se encuentran en vasijas, sarcófagos o en las paredes de edificaciones importantes como las pirámides egipcias o las mezquitas medievales. La paleografía. Estudia los papiros y los pergaminos con el objetivo de determinar el año en que fueron escritos y traducir su contenido. Los papiros, pergaminos, eran los soportes de la escritura antes de la invención del papel. Como eran costosos en muchos casos, se borraban los escritos y se volvían a escribir sobre el mismo pergamino, creando así un palimpsesto. De las fuentes indirectas tenemos la paleontología. Esta ciencia estudia el pasado remoto de la vida en la Tierra a través del análisis de fósiles, que son restos de organismos primitivos que vivieron hace millones de años. El análisis de los fósiles aporta datos valiosos para conocer la historia de la vida de nuestro planeta. La arqueología se ocupa del estudio de las civilizaciones antiguas por medio de la recolección y análisis de restos arqueológicos, como trozos de cerámica, obras de alfarería o metalurgia. Estos restos permiten a los arqueólogos reconstruir la historia de una civilización e identificar sus características sociales, políticas y religiosas. La antropología. Esta ciencia se ocupa del desarrollo y la evolución de la especie humana, desde su época prehistórica hasta la antropología. Y luego viene la heráldicas. Es el estudio de los escudos de arma. Un escudo de arma es un diseño similar a los actuales escudos nacionales que antiguamente identificaban una familia, una dinastía o una ciudad, al igual que los sellos. Conocer los escudos de armas ayuda al historiador a situar en el tiempo documentos o edificaciones antiguas. Espero que hayamos dejado claro o que podamos haber entendido acerca de las fuentes de investigación, las fuentes de investigación histórica y las ciencias auxiliares. Esperemos que hayan sido de mucho provecho esta investigación y sin más, pues me despido. Para mí fue un gusto. Mi nombre es Elmer Rolando Castillo, cursando la carrera de Administración en Desarrollo Empresarial de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEM. Muchas gracias.